Bienvenidos al Evangelio para la Vida en Pareja. Hoy es sábado 14 y este es el Evangelio según San Lucas, capítulo 18 del 9 al 14, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, por algunos que confiaban en su propia honradez y despreciaban a los demás, Jesús contó esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro recaudador. El fariseo en pie oraba así en voz alta: oh Dios, te doy gracias porque no soy como el resto de los hombres, ladrones, injustos, adúlteros, o como ese recaudador. Ayuno 2 veces por semana y pago diezmos de cuanto poseo. El recaudador, de pie y a distancia, ni siquiera alzaba los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: oh Dios, ten piedad de este pecador. Les digo que este volvió a casa absuelto y el otro no, porque quien se ensalza será humillado y quien se humilla será ensalzado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Frase histórica, ¿no? Es una frase histórica. Sí, hay varias frases que son muy famosas en Jesús. Una es esta, una de esas es esta. Porque el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. Debemos preguntar por quién, ¿no? Bueno, tenemos obviamente dos escenarios, ¿sí? Y los demás, ¿cómo nos ven? Listo. Y el que se ensalza, pues, eso cae muy mal, cae muy mal ante la población, ante el resto, ante el prójimo. Eso cae mal, esos que son tan humillativos, ¿cierto? Recuerdo alguna vez en una de esas reuniones de unidad que son tan pesadas, donde los convivientes y todos los que hacen parte de la propiedad, uno de ellos decía: es que aquí hay un vendedor que viene y va entrando y va timbrando y tenemos que prohibirle que hagan eso porque uno no sabe quién es. Y uno dice: wow, sí, qué prepotencia. Dictaminando quién según él es justo y quién no, y lo hacía con una arrogancia este señor. Sí, entonces eso cala mal muchas veces entre el público, ¿cierto? Pero aquí, además de que uno dice: ¿y por quién va a ser humillado? ¿Cierto? El que es arrogante, ¿por qué no es humillado? Que les digo a ustedes, por el escenario común, el que está alrededor nuestro, sí, pero además y sobre todo por Dios, porque a Dios no le gusta. Porque siempre les he dicho a ustedes, nada más ni nada menos, el Dios encarnado nació en un pesebre, se vestía de túnica, andaba de sandalias, con prostitutas, pecadores. Pues, ¿qué nos dio ejemplo entonces? Sí, de humildad, porque es que el demonio quedó confundido entre las cosas, porque el demonio conoció la gloria de Dios antes de él haber sido precipitado al infierno. Y entonces él, cuando sabía que Dios iba a encarnar, él pensaba, ya como había vivido la gloria de Dios, él sabía cómo era Dios en su majestuosidad. ¿Sí? Entonces él pensaba que el Dios encarnado iba a llegar así, lo cogió de sorpresa, ¿sí? De una virgen, bien pobre, es el que lo asumió como padre, más encima carpintero, ¿sí? En una región de Nazaret, pero es que decían: pues, no lo conocemos, decían los de Nazaret que crecieron con él, ¿sí? Y bien humilde. Entonces, el humilde, ¿sí? Esa fue la lección de Dios. El humilde, ¿sí? Es el ejemplo, ¿sí? El que es humilde es el hombre a mostrarse. Y es algo muy difícil para nosotros alcanzar la humildad. Muy difícil para nosotros alcanzar la humildad. Yo creo que muchos de nosotros hemos estado y tenemos que luchar contra este hombre que se cree muy justo. Nosotros creemos que porque no hacemos cosas muy malas, como estar en una mafia delincuente, como no estar con grandes pecadores, ¿cierto? En estos días llegaban, pues como tantas veces le llegan unos pacientes que le dicen a uno: no, pero es que mire que yo no soy ni borracho ni voy donde las prostitutas, decía el Señor. Y con eso creía que sí, que él es muy buen esposo. Listo, cuando pues le falta demasiado, a nosotros nos falta muchas veces demasiado, pero creemos que somos muy buenos. Es que esto no es simplemente que uno diga: uy, no, si eso del fariseo de ese entonces. No, porque es que el fariseísmo es un fenómeno que ha sido eterno, no solo de la época de Jesús, no, y antes de la época de Jesús.
¿cierto? El fariseísmo ha sido impresionante. El que es creyente, cree en Dios, estudia a Dios, incluso, porque es que lo que llama la atención aquí del fariseo es que es un estudioso de Dios. Peor aún son los ateos o los que son gnósticos, o peor aún los que no les gusta inspeccionar cosas de Dios. Listo. Pero es que, no, perdón, eso no se dice peor aún. Creo que peor aún, más bien es el que conociendo a Dios, sí hace las cosas muy mal. Eso es lo que entre otras cosas debemos entender nosotros, que es el tibio, ¿cierto? El tibio es el que es creyente, pero que no está comprometido con todo un proyecto de Jesús que nada fácil es para llevarlo a cabo, porque para no ir más lejos, a todos nosotros nos toca subyugar la arrogancia, la prepotencia, la soberbia, ¿sí? Nos toca aplastarla en nosotros mismos para poder enaltecer y empezar a enarbolar la humildad. Nada fácil, nada fácil. Por eso yo siempre les he dicho a ustedes que es tan importante leer el libro de los santos. Obviamente, seguir el ejemplo de Jesús y de María. Pero libros de santos son increíbles porque muchos santos fueron grandes arrogantes. Un San Agustín fue muy arrogante. San Francisco de Asís, San Ignacio de Loyola, Santa Teresa de Jesús. Si fueron del mundo, les gustaba la vanidad, les gustaba la fama, si fueron arrogantes. Entonces es interesante ellos cómo es que sí se vencen a sí mismos y nos enseñan precisamente a entender eso de vencerse a sí mismo, que Jesús nos va a hablar en el Evangelio para que alcancemos otra naturaleza. Y en el vencimiento a nosotros mismos, todos tenemos que coger nuestra arrogancia, porque es que llevamos, así no lo quieres aceptar tú, llevas el fome, es decir, la consecuencia, ¿sí?, del pecado de Eva, que fue querer ser como Dios, porque como la serpiente le dijo, si pruebas de ese árbol, tendrás el conocimiento de Dios. Ella quiso tenerlo, quiso ser como Dios. Todos llevamos de Eva y de Adán esa inclinación, ¿cierto? A sentirnos mejor que el otro, mejor que los demás. Entonces, la verdad es que este ejemplo muy bonito de Jesús que le dijo el publicano estaba con más conciencia, con más que autocrítica, tan importante en la vida, y ahora que estamos en nuestra cuaresma, que por eso esta lectura las escoge la iglesia, ¿sí?, de que sabe que haga autocrítica, y si hace autocrítica, sí realmente tiene que doler. Entonces, eso de que todos los domingos haces tú, por mi culpa, por mi gran culpa, deja de ser simplemente un decir vacío, para que sea un decir consciente de que realmente sí tengo culpa, porque sí he pecado de pensamiento, sí he pecado de palabra, sí he pecado de acción y de omisión, sí he pecado. En cuanto sobre todo a la arrogancia, la prepotencia, que me he puesto por encima del otro. Y sobre todo en nuestra vida de pareja, para que aprendamos, porque es que de los hogares, de los esposos humildes, de los que empiezan a ser conscientes de que tienen que vencer la arrogancia, son los grandes hogares. La gloria sea al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo.